Existen en el país dos grandes partidos, congénitos con la patria, casi sus mellizos, porque si no el mismo día brotaron al día siguiente del materno alumbramiento y bajo su conmovedor signo. Son esos partidos fuerzas seculares, cuya constante corriente ha cavado cauces fundamentales. Hubo también época en que la recíproca intolerancia era la ley anímica de esos partidos. No se podía ser buen blanco sin pensar mal de los colorados. No se podía ser buen colorado sin pensar mal de los blancos. Excesos pasionales de la era infantil. Y en la actualidad florida y reconciliada, en vez de los antagonismos iracundos del ciclo heroico, se acentúa y avanza en ambos bandos cívicos un impulso irresistible que los lleva no a diluirse y confundirse, que cada cual está bien donde está, sino al reconocer que uno y otro son el basamento, el poderoso basamento de la nacionalidad. Cuando Herrera murió, yo tenía 17 años. Para mí van a ser siempre inolvidables aquellos momentos en que el adolescente que empezaba su vida logró un instante de contacto más allá del parentesco, con el caudillo, con el dirigente político, con el candidato, con el patriarca, que se despedía de la vida en una última y triunfal gira por todo el país. Por tanto, mis recuerdos son los recuerdos familiares primero, luego esa breve convivencia en una lucha cívica intensa como fue la de noviembre de 1958, luego el magnífico triunfo y luego, diría yo, el drama subsiguiente con la muerte en abril del 59. Pero debo decir que por encima del abismo de la muerte no ha pasado ningún día en el cual la memoria de Herrera no se hiciera presente en mi corazón. Presente con el ejemplo, presente en la duda para encontrar una certeza, presente para tratar de imitar el ejemplo, presente porque creo que pocos hombres como él supieron combinar tan bien el sentido de lo partidario vivido apasionada e intensamente con el sentido de la patria, ese nivel superior en el cual los hombres de bien encuentran el punto de confluencia de sus afectos. Me resulta particularmente impresionante estar filmando esto hoy cuando soy el presidente de la República. Había pensado tanto yo en el día 26 de noviembre, había pensado que quizás la ciudadanía ese día podía darme su confianza, y siempre pensaba en el día siguiente, en la visita a la tumba de Herrera. Allí fuimos el 27 de noviembre del año pasado a llevar nuestro tributo floral y de afecto. Se imaginan que la garganta estaba propicia a anudarse y que no era momento de grandes discursos. Entonces dijimos algo en lo que pretendimos sintetizar lo que sentíamos. Jefe inmortal, misión cumplida. Quizás con arrogancia, porque la misión del gobernante no está cumplida con ser electo, hay que hacer una gestión después, y quizás al final de la gestión haya que hacer el balance. Pero sentíamos que le habíamos devuelto a él que nunca
pudo lograr la máxima magistratura, el sentido de que sin él, pero por él, habíamos llegado. Hoy nos encontramos rememorándolo a través de esta magnífica magia de la televisión, la magia de la reproducción en imágenes, esa elocuencia suprema, y los textos magníficamente armados por el profesor Reyes Abadí y el propio Herrera, que les va a hablar a ustedes dentro de pocos instantes. ¿Qué podemos decirle entonces, sobre todo a la gente joven, que tienen el privilegio de asistir, de ver, de percibir por la visión y por el oído y el intelecto la acción de uno de los grandes hombres de nuestro país, que ya ha roto las fronteras partidarias, que la nación ha incorporado como arquetipo, como ejemplo, a su propia vivencia de que es uno de los grandes hombres de la República? El hombre que trajo un partido derrotado en la guerra y dispuesto a seguir guerreando hacia el voto, el gran pacificador de la vida nacional, el hombre que defendió a la tierruca, como él decía, frente a todos los embates extranjeros, con un amor obsesivo por esta tierra, que hoy ha convertido su doctrina internacional en la doctrina oficial de la República. Sobre todo un hombre de patria, pero también un hombre de familia, de amigos, de quereres, de lucha, duro en la lucha, misericordioso en la victoria. Ese es el hombre que ustedes van a ver. Y si ustedes me piden que yo lo defina, voy a tener que recurrir una vez más a su linda prosa, porque si la patria fue para él todo, su definición de la patria es la más linda que yo he escuchado. Somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de una, la nuestra. Van ustedes ahora a escuchar y ver a un hombre de esta patria. Como indica la placa conmemorativa, en este solar, situado en las calles Andes y Uruguay, nació un 22 de julio de 1873 Luis Alberto de Herrera. Era el quinto y último de los hijos del hogar formado por el doctor Juan José de Herrera y Manuela Quevedo. Sus hermanos mayores, Pilar, Manuela, Juan José e Inés. Los Herrera eran una antigua estirpe de origen andaluz, de Jerez de la Frontera, de ancestros sefardí, de la noble cepa judeo-española que tantos ilustres linajes dio a España y a nuestra América. El destino quiso que el joven Luis Alberto, a partir de aquel instante que vio la luz por primera vez en nuestra ciudad, se entroncara en un hogar no solo de ilustre prosapia, sino embebido profundamente en la misma entraña de la historia. Su padre, canciller del gobierno de Berro, había tenido participación destacada en los pródromos de los acontecimientos que llevaron a la trágica guerra del Paraguay. Puede decirse que Luis Alberto nació en un hogar signado por la historia. El joven Luis Alberto, el niño, hizo sus primeros estudios en el muy prestigioso colegio de su tiempo, Elbio Fernández. Fueron compañeros de aula nada menos que Carlos Vaz Ferreira y Juan Andrés Ramírez. En el exilio de su familia en Buenos Aires, tiempo después, completó el ciclo secundario en el Colegio Literario. Es emotiva la evocación que hace Herrera de las palabras con que su padre lo despidió al llevarlo a la puerta del nuevo colegio, diciéndole, leemos: espero, mi amigo, que usted sabrá honrar el nombre de su país. Y tenía 12 años. Esto dejó sin duda huella en el espíritu del joven. Un mandato imperativo de su padre para defender el buen nombre de su país. Pero hay otro rasgo
de la formación de Herrera, por cierto original en nuestro medio, dentro de una estirpe patricia como la de su familia. Niño también, su señora madre, doña Manuela Quevedo Antuña, le llevaba corrientemente a los oficios del templo inglés, porque ella había sido educada en la fe anglicana, huérfana de niño, muy niña, huérfana de madre. Su tía, la esposa del conocido hombre de negocios y promotor de la iglesia anglicana en nuestro medio, don Samuel Fisher Lafon, le había inculcado esa vieja tradición. De manera que Herrera conoció la Biblia en inglés y practicó el culto anglicano desde pequeño, y de ello le quedó una impronta de afecto a la sobriedad, al sentido de la virtud, a la respetuosa consideración del otro, todos valores que forman en cierta medida el soporte de una conducta que siempre estimó. Esto quizás explica su eclecticismo, su pluralismo espiritual, su falta de adhesión absoluta a todo ideologismo, su pragmatismo de base. No puede ser dejado de lado esta faceta de la educación de Herrera para comprender su personalidad. Los partidos tradicionales pueden diverger y así ocurre en la apreciación de los asuntos públicos, pero no puede haber discrepancia en la contemplación de los intereses básicos de la nación. En 1891, Luis Alberto de Herrera inició sus estudios de abogacía en la Facultad de Derecho. Al año siguiente, sus compañeros le designaron para representarlos en el uso de la palabra ante la notable personalidad del doctor Leandro Alem, que visitaba nuestra ciudad. El héroe de la Revolución del Parque, el admirable argentino representante de las masas populares originadas en el fenómeno social migratorio de la gran ciudad en fusión con el elemento criollo venido del interior, en la fecunda orilla de las ciudades rioplatenses que han gestado en lo hondo el estilo popular de nuestros pueblos, el estilo de expresión básica de nuestros pueblos. Leandro Alem, con su gallarda postura, quedó gratamente sorprendido por las palabras del joven estudiante Luis Alberto de Herrera, de aquella oportunidad. Pero ya al año siguiente, en 1893, el propio joven Herrera va a iniciarse en la lid política, en un club de la ciudad de Montevideo, el 2 de enero, en evocación de la egregia figura del mártir de Paysandú, general Leandro Gómez. Allí desarrolla sus primeras armas y es la forja del diálogo entre el dirigente y las gentes. Comienza el futuro gran caudillo a captar la sensibilidad de su pueblo, a comprender las angustias y anhelos de las masas populares. Se avecinan tiempos sombríos. Vivimos la época del absolutismo y del exclusivismo colorado del colectivismo. De ahí que comience a ser fundamental el desarrollo de caminos de expresión popular en el Partido Nacional. Lenta y progresivamente se amplía la voz nacionalista. En 1895, Herrera se siente convocado con otros compañeros como él a integrarse a la redacción
del periódico El Nacional, que comienza a editarse bajo la dirección de nada menos que Eduardo Acevedo Díaz. En él, la tribuna periodística azuza el combate contra el exclusivismo de Borda, el sucesor de Herrera y Oves, que ha acentuado, si cabe, el exclusivismo de la colectividad, como se denominaba al círculo que rodeaba al gobernante. Y, poco después, se oirán los primeros clarines revolucionarios. Estallará el movimiento de 1896, que felizmente puede dar paso a una solución que se creyó era de concordia y de paz. Pero no fue así. Y en 1897 estalla la revolución, bajo la conducción del admirable Aparicio Saravia. Entonces, Luis Alberto Herrera, que con Carlos Roslo, Florencio Sánchez y otros compañeros ha pasado a Buenos Aires para no ser detenido, va a incorporarse formando parte de aquella histórica legión que fue llamada la de los 22 de Lamas, en la que en los años ya de ancianidad gloriosa, en los prólogos de la gran victoria de 1958, evocaría en la compañía del sobreviviente junto con él de aquella hazaña cívica, don Carlos Frones. Ahora miro un poco hacia atrás, aunque quiero ser un hombre moderno, con un sentimiento, no reconoce fechas. Yo al hablar aquí no puedo dejar de recordar lo que fue aquellos días de agosto de hace tantos años, en que ustedes conocieron a ese gran soldado de la libertad que se llamaba Aparicio Saravia. Evoco el episodio en que intervinimos algunos trasladando a la Argentina moribundo a nuestro querido compañero, el coronel don Gutiérrez, don Cayetano Gutiérrez. Aquí el río se ensancha y son cuadras y cuadras las que cruzan la barca. En el fondo venía moribundo, iba, mejor dicho, moribundo, nuestro querido compañero. Recuerdo que las cañoneras del gobierno, cumpliendo su deber desde su punto de vista, habían remontado el río previniéndose el pasaje a alguna expedición nacionalista. Y fue de esas horas, una noche serena, muy fría de agosto, que yendo la marcha en la barca, se oyeron a lo lejos unos estampidos de las embarcaciones. Y entonces el querido amigo también, Joaquín Pozo de León, se inclinó ante el coronel moribundo y le dice: coronel, son los honores que le brindan a usted las armas de la patria al despedirse de la vida. Es de 1898 la publicación de su primera obra, Por la Patria, donde recoge con emoción recuerdos de la guerra civil. En ese mismo año fallece su señor padre y, proclamado candidato a la Diputación por el departamento de Cerro Largo, renuncia a dicha candidatura. En 1901 es designado secretario de delegación en los Estados Unidos y México, acompañando al embajador, que es Eduardo Acevedo Díaz, precisamente. En esta gestión va a tener oportunidad de observar con agudeza los rasgos básicos de la vida de la sociedad norteamericana y va a remitir una serie de artículos que se publicarán en forma de folletín en el diario El Día del presidente Valle Ordóñez. Desde Washington sería el título con que luego compilaría dichos artículos.
Sorprende la visión preclara del joven diplomático oriental en la observación de lo que algún tiempo después sería denominada la República Imperial. Advierte esos rasgos contradictorios de la sociedad democrática de fuerte raíz jeffersoniana y al mismo tiempo el desarrollo del potencial hegemónico imperial que va cumpliendo tras la égida del presidente Roosevelt. Estando en las circunstancias de cumplir como encargado de negocios de la legación oriental en Estados Unidos y México, estallará la guerra civil y va a regresar a Montevideo para incorporarse sin vacilaciones nuevamente a la lucha. El sacrificio revolucionario de 1904 perseguía los mismos viejos ideales del Partido Nacional: obtener garantías del sufragio, la representación justa de las minorías y la autonomía de los departamentos. Estos objetivos de tan alta jerarquía no iban a ser logrados, sin embargo, por el propio camino de la revolución. La revolución quebraría sus alas con la muerte de Aparicio Saravia después del infausto acontecimiento de Massoyer en septiembre de 1904 y echaría a andar la nueva construcción del Estado moderno uruguayo, ahora bajo la égida de Valle y Ordóñez. Pero el joven luchador, Luis Alberto Herrera, partícipe íntimo, con Carlos Roslo, entrañable compañero y amigo de aquellas duras jornadas, iba a ser el artífice de la reconformación cívica del Partido Nacional, sacándolo del cauce sangriento y ahora ya ucrónico de la lucha civil para conducirlo a la lucha cívica, a la lucha por el voto. Un largo camino y una larga lucha. La tradición partidaria de altivez, de rebeldía, se negaba en principio a recorrer estos caminos del civismo, pero con tenacidad ejemplar, llevando la palabra a todos los rincones del país, Herrera va a ir conduciendo al Partido Nacional a las urnas. Como dirá él en artículo luego recogido en publicación ulterior a la época, a la epopeya de los fusiles, debe seguir la epopeya del sufragio. En esta síntesis está compendiada toda su acción. Pero ya en 1905, con Carlos Roslo y de la Quintana, salen electos diputados. Y es esa oportunidad la que aprovechan para presentar su histórico proyecto de legislación laboral, el primero en la historia del Uruguay moderno. Es un complejo de leyes. Normalmente solo se recuerda el de la jornada laboral, pero el proyecto implica mucho más. Se buscan las normas de higiene de los talleres, las normas reguladoras del trabajo de la mujer y de los menores de edad, en suma, las garantías del trabajo. El proyecto quedaría encarpetado, pero fue la consagración en la iniciativa legislativa de la comprensión vivida por Herrera y Roslo en los duros campamentos de la Revolución, de las circunstancias duras y difíciles que vivían la gente sencilla de los campos. Esta es la hora, este es el deber, que la conciencia ciudadana diga lo que quiere, libremente en el cuartito oscuro y secreto que es el más luminoso de todos los cuartos. Muy bien, porque el hombre libre de hace y dice lo que quiera allí, a un papelito que él sabe lo que dice y que no tiene que consultar con nadie. La campaña cívica, encabezada por Herrera,
para llevar al convencimiento de los partidarios la necesidad de inscribirse en los registros cívicos y de participar en las elecciones, se veía, como dijimos, fuertemente controvertida por aquellos que, habiendo luchado en la revolución y no viendo resultados efectivos de dicha lucha, descreían de que el camino de las urnas pudiera ser el verdadero camino de la victoria. Esto se hizo más manifiesto cuando en 1910 estalló un pronunciamiento revolucionario encabezado por los hijos del caudillo de Saravia, que se habían organizado en el Brasil e intentaron un pronunciamiento en el territorio nacional, pero fueron derrotados y dispersados. Esto acongojó nuevamente a la masa partidaria, y en las elecciones de ese año, 1910, hubo general abstención de los nacionalistas. La propia autoridad partidaria la decidió, pensando que no existían garantías para poder ir a las urnas. De esta manera, de hecho, el Partido Nacional vino a quedar fuera de los marcos jurídicos del Estado. En esa muy difícil circunstancia, nos explica el doctor Herrera el panorama aquel. Dice: dos tendencias bien determinadas distribuían preferencias en el seno de nuestra poderosa comunidad, la revolucionaria y la electoral. Más adelante, opinando sobre la posición electoral, como se llamaba evolucionista, que buscaba no la revolución, sino la evolución pacífica, cívica, dice: otros ciudadanos, entre los que se contaba él, oponíamos consideraciones contrarias a la revolución. Era nuestro sentir que si la abstención mostraba algunas ventajas, ofrecía también el grave inconveniente de conducirnos a una peligrosa inacción democrática, exhibiéndonos morosos, egoístas, frente a los complejos y renovados problemas creados por el interés nacional cada día más militante. Cierto que la acción revolucionaria, concluye, fue muchas veces indispensable, recibida como libertadora por los ciudadanos de corazón, confundidos los hombres sanos de todos los partidos en el repudio de las oligarquías culpables. Pero si bien la sangre pródigamente derramada antes fue necesaria, en más de una ocasión trágica, para abonar elementales conquistas de derecho, era también evidente que con nuevos y denodados sacrificios en lidia desigual se corría inminentes riesgos de afirmar la estabilidad del atentado, sirviéndole tal vez en sus más íntimos deseos de represión violenta. Otras eran las épocas y otros eran los procedimientos hábiles para robustecer el arraigo del verbo republicano. Y esta postura evolucionista, de arraigada confianza en la vigencia y el valor del voto, pronto se iba a ver cosechada por importantes frutos. En efecto, hacia 1911, el gobernante, el presidente Valle Ordóñez, iba a plantear el tema de la reforma de la Constitución, con su conocido proyecto de régimen colegiado. El Partido Nacional lo iba a enfrentar decididamente desde el comienzo, postulando la continuidad del régimen presidencial de arraigada tradición en la República. Pero además, para elegir el medio de realizar la reforma, se iba a optar por la elección de una convención nacional constituyente, que sería la encargada de aprobar el nuevo texto. Y para esa elección se dictó una ley electoral especial, porque de acuerdo con la vigencia de la Constitución de 1830, el voto era público,
y además no tenían derecho a voto los peones y los sirvientes a sueldo. En cambio, en esta nueva ley, para la elección de convención constituyente, se establecía la obligatoriedad de la inscripción en el registro cívico sujeta a multas la omisión. Se habilitaba el voto para los analfabetos, los jornaleros y los sirvientes a sueldo, y además se establecía el sufragio secreto. Hermoso este espectáculo, esta muchedumbre libre, consciente, reunida amablemente bajo este amable y dulce cielo de la patria y en una fecha, en una vía primaveral, ofrecen, señores, un espectáculo extraordinario. Muy bien. Es bueno que el pueblo salga de la indiferencia. Hoy no se puede ser indiferente. Por fortuna, no es un deber dramático, trágico que nos convoca a la plaza pública. Es el deber conscientemente entendido de que todos tenemos que practicar el sufragio en beneficio de la madre común que es esta patria querida, señores. En el marco de esta nueva legislación electoral, el 30 de julio de 1916 tuvieron lugar los comicios. Los inscritos habían resultado 223.500, una importantísima cifra del padrón electoral, ahora abierto a los sectores populares, antes excluidos, que casi multiplicaba por 3 el contingente cívico antes autorizado a participar en las elecciones nacionales. De este conjunto, sin embargo, fueron a la elección 156.214. Todavía se hacía sentir la renuencia de muchos a ir a las votaciones, como llamaba el pueblo, a los comicios. Pero en esa jornada, el 30 de julio de 1916, se confirmó la visión política de Luis Alberto de Herrera con la soberbia victoria del Partido Nacional. En efecto, este alcanzó la importante cifra de más de 66.000 votos contra 58.000 apenas del Partido Colorado colegialista, porque hubo otros casi 15.000 que dentro del Partido Colorado, el sector que ya se denominaba riverista, votó en la línea anticolegialista. De este resultado iba a emerger una convención constituyente de signo adverso al proyecto colegialista de Valle, que quedó muy sorprendido por este resultado que no esperaba. En el correr de las sesiones de la convención se iba a aprobar al fin una transacción, una solución de compromiso que permitió conciliar las posiciones encontradas, sin duda en un clima de realismo político. Se procedió a una división del Poder Ejecutivo en la rama propiamente ejecutiva, desempeñada por el Presidente de la República, con los ministerios de Interior, Defensa Nacional, entonces Guerra y Marina, y Relaciones Exteriores, y la rama denominada del Poder Administrador, confiada al Consejo Nacional de Administración, cuerpo colegiado de 9 miembros, 6 de los cuales eran electos por el lema más votado y los 3 siguientes por el que le siguiera el número de sufragios. En esta Constitución fue un ejemplo de concordia cívica y venía a clausurar efectivamente en el más alto nivel del pacto social constituyente la larga lucha del Partido Nacional por la representación proporcional, por el sufragio secreto que quedaba consagrado, por las autonomías departamentales.
que asimismo eran entendidas y consagradas en el texto constitucional. Viene a nuestra memoria expresiones muy acertadas de gran sapiencia política y filosófica del doctor Herrera, que en otra oportunidad hacía referencia a la significación y al sentido de las constituciones americanas. Escuchemos su palabra. Las constituciones son cosa viva, palpitante, entraña, reflejan un estado de conciencia, traducen la voluntad constructiva de la comunidad en su incesante marcha y ascenso. Su mayor mérito, lo que más perdurables las hace, es que ellas sean, dentro de lo razonable, en sus grandes líneas, espejo de la actualidad que las engendra, en que nacen. Lo menos teóricas que se ha dado, cielo de un suelo existente, real, humano, por olvidarlo y echarse a volar hacia el empirio, siempre más y más arriba, perdiendo de vista la tierra y las sociedades para las cuales se pretendía legislar a maravillas, tanto daños les originaron los príncipes de la utopía, por supuesto sin quererlo, a las repúblicas de América en sus primeros ensayos. Mucha más sangre que la derramada cuando las batallas por la independencia les han costado a las patrias colombianas las quimeras de sus dogmáticos, que, agotándose en la excesiva sabiduría escrita, a tiempo no se dieron cuenta de que también, y sobre todo en materia gubernamental, lo mejor es enemigo de lo bueno. Desde el amanecer, el genio de Bolívar ya sí lo vio y comprendió cuando dijo el desaliento del gigante que se había edificado en el viento, que se había arado en el mar. Luis Alberto Herrera va a ser electo consejero del Consejo Nacional de Administración en 1923 y en 1925 ejercerá la presidencia del propio Consejo de Administración. En el ejercicio de este cargo introdujo una modalidad diferente al uso habitual. En el Cabildo, en el viejo edificio del Cabildo, donde tenía su sede aquel Consejo Nacional de Administración, el doctor de Herrera abrió las puertas, por así decirlo, a todo cuanto quisiera hablarle o plantearle problemas de cualquier orden. No se encerró en el círculo áulico del cuerpo institucional, sino que se abrió a la consideración de toda la ciudadanía para recibir sus solicitaciones, sus inquietudes, y en el comienzo de las sesiones, haciéndose eco de estas solicitaciones, habitualmente hacía planteos acordes con las mismas. De este modo, esta función tribunicia de representante del pueblo directo en el órgano deliberante ejecutivo del Consejo de Administración aumentó, si cabe, su gran prestigio personal. Por eso, no es de extrañar que en la elección subsiguiente, candidato a la presidencia de la República, alcanzara un enorme conjunto de sufragios. Sin embargo, la victoria no sonrió al Partido Nacional, porque un sector ganado por conceptos ideológicos socializantes de la época, encabezado por el eminente jurisconsulto, doctor Lorenzo Carnelli, formó un grupo disidente con la línea herrerista y con la línea general del Partido Nacional, que concluyó con que fuera expulsado de filas y se configurara el llamado Partido Blanco Radical, que con este lema concurrió a la elección y por lo tanto no sumaba sus votos al lema Partido Nacional. Alcanzó a tener más de 3.500 votos el Partido Blanco Radical. Y el Partido Nacional perdió frente a su adversario tradicional, el Partido Colorado, por 1.500 votos. Vale decir que si el doctor Carnelli y sus compañeros
hubieran votado dentro del viejo lema, el Partido Nacional hubiera alcanzado la victoria. En enero de 1908, Herrera había contraído matrimonio con la señora Margarita Uriarte Olascuaga, viuda de Alberto Heber Jackson, fallecido en 1898 en un accidente. Al año siguiente, la novel pareja viajó a Europa y de regreso, Herrera expresaba respecto de la rica experiencia adquirida en este viaje. Asistí a los cursos de Bergson en París, deliberadamente, porque el positivismo en boga en el Uruguay cuando era joven, y mucho más cuando cobró auge la dominación vallista, me había dejado ese gusto feo que se siente en la boca cuando se tiene hambre. Bergson era además un poeta, me atraía sobre todo su verbo. A Sorel no lo conocí. Leí con cuidado sus reflexiones sobre la violencia. Me entusiasmó su desprecio por la vida intelectualizada, sobre todo por la política intelectualizada, campo en que predominan las pasiones, las malas y las buenas. Descubrí la estrella del ideal y después el heroísmo para alcanzarla, o por lo menos para que su luz embelleciera la vida. Poco después adquirió una hermosa quinta a la familia Cardoso en el entonces Camino Larrañaga, actual avenida Luis Alberto de Herrera, número 3760, entre Porongos y Guavillú. A partir de entonces, la quinta, como se le denominó por antonomasia, pasó a ser el centro, el cuartel general político del jefe civil del partido y al mismo tiempo el ámbito natural de concurrencia de todos aquellos que, venidos de los más alejados rincones del país, querían llegar a la presencia de Herrera. Allí también, mientras vivió su esposa, fallecida en octubre de 1943, Misia Margarita, como era conocida, fue también centro de sociabilidad y al mismo tiempo amparo y protección natural de los desvalidos. La quinta pasó a ser, en su ámbito, la expresión más palpable y directa de la vida personal y familiar del noble patricio. Me acuerdo que estando yo allá por los otros mundos, en París, salía de mañana en bicicleta a dar vueltas por ahí. Ya soy bien andar en bicicleta porque a veces se pincha la goma y una prueba alguna cosa. Y a la vuelta, como nadie, un desconocido, un pobre gato en el extranjero como es uno, y a veces su tierra también. Llegaba a una casa de comercio donde vendían fruta y compraba bananas, iba a mi casa comiendo las bananas, ahí está. Y me acuerdo de esto, que nunca lo olvido. Me atendió la chica del dueño de la feria de fruta. Una niña como de 8 o 10 años, 8 años puede ser. Y entonces le dice el padre, en francés, yo en francés soy muy atracado, no se habla bien, pero lo comprendo un poco como ustedes. Y le dice, y la sonrisa. Y yo le digo, pero señora, ¿por qué le dice eso, señor? Porque hay que sonreír, hay que aprender a sonreír. Señores, ustedes dirán que es una referencia ligera, liviana, no, tiene una gran filosofía. No hay que enojarse, señor. En nuestro país se ha conseguido eso, este espectáculo magnífico, pero en un gran buen humor, con libertad interior,
y libertad exterior, que son tan importantes las dos porque andan en junta siempre, deben andar en junta siempre. Y aquí estamos. Y bien, señores, el país se enaltece con estas congregaciones populares, apenas luz también aquí ahora. Y que nos vaya bien a todos para bien de la nación a que con orgullo pertenecemos. Herrera, por familia, era hombre de vinculaciones rurales. Sus ancestros eran hacendados. Él mismo lo fue en alguna etapa de su vida. Pero, como decían los antiguos, a medida que crecen las virtudes, se pierden los bienes. Este adagio popular se cumplió en la vida de Herrera. Fue despojándose prácticamente de todo en aras de su ideal. Pero fue un luchador de la causa rural. Cuando en 1915, bajo la presidencia del doctor José Irureta Goyena, se constituyó la Federación Rural del Uruguay, sus dos secretarios fueron el doctor Pedro Manini Ríos y el doctor Luis Alberto de Herrera. En este cargo de responsabilidad directriz del gremio rural, de los productores, empresarios rurales progresistas, amantes de la acción de la campaña en la vida toda del país, no solo limitada a la mera defensa de los intereses de los propietarios, Herrera pronto iba a señalarse con rasgos propios. Es el que impulsa y hace realizar lo que se llamó la encuesta rural en 1919 y 1920, para tener un conocimiento real, auténtico, de la situación social y socioeconómico-cultural de los habitantes de la campaña. Es el primer esfuerzo por lograr una aproximación a la verdad sociológica de nuestro campo. Hacia la década de los 20 estaba plenamente configurada la personalidad política del doctor Herrera, que era aclamado por el pueblo nacionalista como el gran jefe civil del Partido Nacional. Pero la rica personalidad del doctor Herrera no se agota, por cierto, en la acción política, por grande y fecunda que ella fue. Herrera era además, y por cierto que en grado eminente, un pensador político, un pensador social, un hombre que prestó atención y estudio a la historia de los pueblos americanos. Su obra, en este orden, configura el comienzo de toda una corriente, de toda una escuela histórica que habría de denominarse con el tiempo Escuela Revisionista Histórica de América. Así sería proclamado en 1952 en Congreso de Historiadores de América como padre del revisionismo histórico americano, haciendo justicia a su estupenda obra. El 20 de octubre de 1929 falleció don José Valle y Ordóñez. Con tal motivo se celebró sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Administración. En dicha oportunidad, con hidalguía, con toda caballerosidad, sin apartarse un ápice de sus convicciones, ante la ausencia de los otros dos consejeros nacionalistas, los doctores Martínez y Lucich, se oyó la palabra de Herrera que dijo: voto afirmativamente los honores propuestos por tratarse de un ciudadano que ha ejercido la presidencia de la República y por ser jefe de una comunidad política adversaria.
pero a la vez dejo constancia de que este voto no significa modificar en lo más mínimo el concepto que tenemos formado a través de 24 años de resistencia sobre su gestión pública. Cabe señalar que a la sesión siguiente, los señores consejeros, doctores Martínez y Lucich, adhirieron a estas expresiones. A comienzos de 1930 se hizo público un manifiesto en el cual un núcleo prestigioso de nacionalistas, siempre continuadores de la vieja línea revolucionaria de altivez cívica tradicional del saravismo, concluía estableciendo a su entender que frente a la situación general del país se vivían los primeros efectos de la Gran Depresión Mundial de 1929. Comenzaba a trastabillar el andamiaje institucional, se empezaba a sentir los efectos del deterioro económico en la producción rural principalmente. Y en este clima de confusión e inquietud, el manifiesto del llamado neosaravismo convocaba a los partidarios una vez más a la salida revolucionaria. Rápidamente Herrera convocó una gran asamblea en Santa Clara de Olimar de millares de partidarios que oyeron su palabra, como siempre, de pacificador. Calmó los ánimos, pero rápidamente comprendió que en el país existía una oposición muy definida respecto del sistema bicéfalo de la Constitución de 1919, efecto de aquella transacción de que hemos hablado, y que no daba en este momento garantías de conducción del Estado como debiera ser. Y desde ese momento inició una campaña de reforma de la Constitución para abolir el colegiado y restablecer la conducción unitaria del Poder Ejecutivo. En este clima se pudo llegar a la elección de noviembre de 1930. En la misma, el Partido Nacional aumentó su caudal electoral. Pese a ello, por más de 15.000 votos, fue derrotado por el lema Partido Colorado. Y en este saldría triunfante el conjunto de listas agrupadas por el lema, por el sublema, por la victoria, que llevaban de titular al doctor Gabriel Terra. Y se inicia así un nuevo periodo, preñado de circunstancias difíciles. Para dar expresión al pensamiento político del nacionalismo popular, Herrera pensó, y así lo hizo, fundar un periódico. Y este iba a ser El Debate. Su dirección fue confiada al directo compañero de luchas cívicas, Juan Pedro Suárez, y Herrera pasó a encabezar su cuerpo de redacción. El 29 de junio de 1931 vio la luz el número 1 del Debate. En su editorial, bajo el título de Llenamos un vacío, decía entonces El Debate: dos motivos sustanciales determinan la fundación del Debate: una trascendental necesidad nacional y una angustiosa necesidad partidaria. El país reclama un diario que, por encima de conveniencias comerciales y sobre las ambiciones, refleje las duras realidades de su situación. Y el partido quiere y necesita un diario forjado en su vieja escuela de altivez y de puro idealismo, que contenga el crudo sensualismo electoral que puede confundirnos con el régimen. El país está tarado de utilitarismo. El partido está acechado por la deslealtad. Se han impartido de extremos climas la política de la intriga. Contra esos males venimos a luchar. Duro es el deber, pero hemos de cumplirlo
respaldados por el consenso de las fuerzas sanas del país. Nuestro programa, en suma, será articulado por nuestra acción. Se sentía el vacío de la pasión por los intereses morales de la patria. Ante la nueva situación política, resultado de la actitud del doctor Terra, mientras que el doctor Herrera y sus partidarios decidieron acompañar lo que consideraron un esfuerzo de restauración institucional y económica del gobernante, el sector escindido, del que ya poco después se denominaría, como dijimos, Partido Nacional Independiente, pasó frontalmente a la oposición, conjuntando sus esfuerzos con lo que se denominaría a su vez, en filas coloradas, el vallismo neto, liderado por los señores hijos de don José Valle Ordóñez, que tenía como vocero de expresión al tradicional periódico El Día. En este cuadro de circunstancias, naturalmente, la unificación o reunificación del partido no era posible. El enfrentamiento se iba a prolongar a raíz de los acontecimientos de 1942, con la presidencia del general arquitecto Alfredo Valdomir, y en la emergencia de la nueva Constitución, le sería reconocido como lema al Partido Nacional Independiente su denominación, consagrándose ya en forma legal la escisión partidaria. Y esta habría de durar largo tiempo, hasta el 15 de agosto de 1956, en que estos sectores escindidos, con otro liderado entonces por el señor Daniel Fernández Crespo, el llamado Movimiento Popular Nacionalista, se confederarían para volver al lema tradicional del Partido Nacional y poder enfrentar en conjunto al régimen, al adversario colorado. Ya sancionada a su vez la Constitución colegiada de 1952. En 1932 se producía el doloroso conflicto de la guerra del Chaco entre los pueblos hermanos de Bolivia y Paraguay. El viejo litigio limítrofe, que no había podido obtener solución por vía negociada, vino así a enfrentar a los dos pueblos hermanos. No dejaban de operar en la realidad los intereses encontrados de poderosas compañías petroleras interesadas en la explotación de los pozos, de los ricos pozos de la zona. De modo pues que, de un modo indirecto, fueron a la guerra los dos pueblos hermanos. Herrera se sintió convocado por la causa paraguaya. Viejos eran los vínculos que lo ligaban a la patria hermana. Ya en 1914 había viajado con motivo de la publicación de sus 2 tomos sobre la diplomacia en la guerra del Paraguay, que habían merecido gran aplauso y aceptación en aquella república, y fue recibido en una verdadera apoteosis popular. La Junta Municipal de la Asunción resolvió dar su nombre a una avenida de la ciudad que hoy conserva, y el Parlamento paraguayo lo recibió en su seno, siendo el primer extranjero que habló en él, en jornada sin duda histórica. Estallada la guerra, Herrera escribe a su fraternal amigo, el ilustre Patricio Oleri, para decirle que su propósito es ir incorporarse a las fuerzas paraguayas. Y este lo puso en conocimiento del presidente, doctor José P. Guyari, que, gratamente sorprendido por la adhesión del oriental, le iba a recibir con todos los honores. Pero Herrera no aceptó otra condición que la de soldado raso. Se hizo conducir al frente, se incorporó en el cuartel general del mariscal Estigarribia, y a partir de ese momento, sin desmayo alguno,
participó de todos los episodios de aquella cruenta guerra. Al concluir, en las jornadas de 1935, cuando se jubilosamente celebraba el pueblo paraguayo el fin de la guerra, la paz, la anhelada paz, Herrera estaba presente en el palco ante el desfile de las fuerzas al mando del mariscal Estigarribia, y al saludar al presidente Ayala, igual honor rindió al soldado doctor, como gustaban llamarle los hombres paraguayos, al oriental, cuya guapesa e intrepidez había creado admiración. De la memoria de estos hechos nos hablan el doctor Edgar L. Insrán y el doctor Eladio Rafael Velázquez. Entrañablemente vinculado a nuestras mejores tradiciones nacionales, los Herrera constituyen para nosotros una verdadera veneración en el Paraguay. Desde Juan José de Herrera, progenitor de Luis Alberto de Herrera, a quien realmente queremos en este momento evocar con la mayor emoción, el doctor Juan José Herrera, canciller de los blancos, en un momento crucial para el destino de nuestra América, vinculado a la guerra de la Triple Alianza, porque fue un defensor de nuestros puntos de vista frente a la invasión de los imperialistas, tanto de los imperiales como de los imperialistas que nos venían allende el continente. Juan José Herrera fue el canciller que levantó por primera vez su voz en defensa del Paraguay, recogiendo la tradición de su progenitor, Luis Alberto de Herrera. Es una figura verdaderamente entrañable para nuestro sentimiento. Primer revisionista de aquel capítulo de ignominia para nuestra América, verdadero genocidio que nos trajo, que nos arrasó durante la guerra contra la Triple Alianza, y en que quedó devastado nuestro país. La primera voz que se irguió, una de las primeras voces que se irguieron con verdadera indignación ante la afrenta que había sufrido nuestro país, y una manera también de reivindicar a su propio progenitor, don Juan José de Herrera. El don Luis Alberto de Herrera esgrimió con la pluma, con su palabra, con su voz tonante en el ámbito oriental y en el ámbito platense, inundó de verdades que cayeron como un bálsamo para nuestra herida patria, para las heridas que teníamos que de alguna manera restañar, heridas no solamente físicas, sino también morales, que habían dejado aquella tríplice ignominiosa. Y de esa manera también desagravió Luis Alberto de Herrera a nuestro pueblo, que había sido martirizado, que había sufrido las penurias de aquella prolongada guerra de un quinquenio. Como si todo fuera poco, Luis Alberto de Herrera, cuando se produce la guerra en este siglo que corre, la guerra contra Bolivia, por diferendos vinculados a nuestra soberanía en el Chaco, Luis Alberto de Herrera de nuevo salta a la palestra americana y desde la eminente posición que él tenía como escritor, publicista, político, historiador,
llega a nuestra patria y ofrece sus servicios personales inclusive. Se traslada al propio Chaco y en compañía del mariscal Estigarribia y de su Estado Mayor recorre las posiciones que ocupaban los beligerantes desde nuestra línea y se erige en el defensor de la causa de nuestro país en aquella encrucijada que enfrentó por incomprensión y por, desgraciadamente, imposibilidad de llegar a un acuerdo con nuestra hermana República de Bolivia. De modo que el doctor Luis Alberto de Herrera es un hombre que está vinculado a la mejor tradición de la defensa de nuestra causa nacional. Es un hombre y un hombre a quien difícilmente podemos olvidar los paraguayos. En la perpetuación que tiene su nombre a través de la hermosa calle que recorre un largo trecho de la céntrica ciudad de Asunción, y en el monumento que se ha levantado con su busto para recordar su imperecedera memoria, los paraguayos estamos siempre recordando a Herrera con la mayor gratitud, con el mayor sentimiento y con la mayor emoción. El doctor Luis Alberto de Herrera está muy ligado a la historia contemporánea del Paraguay, particularmente a la del primer tercio del siglo XX. En 1912 comienzan a aparecer sus volúmenes esclarecedores sobre la diplomacia oriental en el Uruguay. Lo que él sostiene y demuestra constituye una voz de aliento para la opinión paraguaya sin distinción de banderillas. Para 1920 ya Herrera es una figura consagrada ante la opinión paraguaya. Un homenaje en aquella época por completo inusitado se le brinda, cual es el de poner su nombre a una calle. Antes de los regímenes represores que hemos sufrido, solamente se consagraba a los próceres con esas cosas. Quiere decir que el pueblo paraguayo y sus representantes consideraron a Herrera una figura prócer cuando tomaron esas disposiciones. Aparte, Herrera no se limita a sus volúmenes sobre la diplomacia oriental, sino que nos alienta en toda nuestra campaña en defensa de los derechos paraguayos sobre el Chaco. Y cuando el Paraguay se ve envuelto en una conflagración, Herrera viste el verde olivo para ir al cuartel general de Estigarribia. Eso significa un poderoso apoyo moral. El apoyo moral es tan importante como el apoyo material. En 1939 iba a estallar la gran conflagración mundial. En esas circunstancias, los Estados Unidos, que permanecieron neutrales, buscaron prevenir una línea de defensa costera del continente mediante bases aeronavales adecuadamente dispuestas. Ya en 1940 se hizo presente la iniciativa en el gobierno de nuestro país
Y en esa oportunidad ya le cupo al Partido Nacional, por intermedio de, en este caso, de su vocero, el entonces senador Eduardo Víctor Aedo, el interpelar al canciller de la época sobre la noticia trascendida de que se estarían negociando bases en la costa uruguaya. La sesión terminó con una declaración del Senado por la cual se declaraba que no se admitirían construcciones de bases militares o aeronavales en territorio nacional. Pero producido el episodio de Pearl Harbor, es decir, el ataque japonés a la flota norteamericana del Pacífico, en 1941, la presión norteamericana se hizo más fuerte. Y en determinado momento trascendió que se estaban haciendo construcciones en la laguna del Sauce, en el este de la República. Inmediatamente alerta, el doctor Herrera volvió a encomendar a Eduardo Víctor Aedo una nueva interpelación. Y la resonancia nacional e internacional que tuvo esta postura de Herrera iba a determinar que, fundamentalmente, en la vecina orilla, en la Argentina, se abriera una gran expectativa y una adhesión muy importante hacia su personalidad, porque, como el doctor Herrera diría, lo vamos a escuchar, nuestro país no podía admitir la presencia de una tercera potencia, de una gran fuerza internacional en sus costas, habida cuenta de que esa potencia mantenía un entredicho relativamente violento con el nuevo régimen político argentino. Era la presidencia del general O'Farrell, donde ya se hacía presente la personalidad del líder nacional, futuro general, entonces coronel, Juan Domingo Perón, que acaudillaba una singular confluencia de los oficiales patriotas argentinos con las masas obreras del país hermano. Esta conjunción de signo seriamente antiimperialista había hecho chocar al régimen con la administración norteamericana, y la presencia eventual de bases norteamericanas en el estuario, en la costa uruguaya, sin duda eran un elemento de coerción que el Uruguay no podía admitir. En homenaje, en justo homenaje, tributado a Eduardo Víctor Aedo por su brillante intervención en esta oportunidad, al concluir se oyó la palabra de Herrera. La aparición en el estuario de influencias tan ilegítimas como desbordadas y exóticas sobresalta con idéntica inquietud a las sociedades y repúblicas brotadas a su vera. Justificadísima convoca ante el insólito amago de dominación mal disfrazado por ruidosos membretes palabreros. Y ahí que por malditas hayamos tenido desde el primer minuto las bases, que ahí están, más y más superfluas, cuanto más se aleja del hemisferio el fantasma siniestro, que por otra parte nunca accedió de pretexto por lo que se vaya viendo. Y es precisamente ahora, cuando la cavilación pierde hasta el remoto indicio, que se intenta contagiar la fiebre armamentista, se proyectan fortificaciones no soñadas, entra en ensayo la movilización para la matanza leve de las juventudes nacionales, y se exigen y construyen aquí, a plazo perentorio, nidos para formidables aparatos de combate. No, repudiamos todos los imperialismos, siendo el más detestable el de cerca, el rápida germinación, que para excusar se invoca sacrílegamente el verbo divino de la libertad. Puño nosotros del arquero brazo, alzado en gesto vitando contra la hermana, para colaborar con nuestras manos en su estrangulamiento, para agobiar a Argentina bajo el peso de infames sanciones.
jamás. El MASA se negaría al pueblo oriental a complicarse en semejante extravío. De modo paralelo, nos pronunciaríamos si el ataque intruso cayera sobre la República Norteña. El mérito de igual devoción al derecho por el mismo espíritu de americanismo y por preciado deber de leal y muy amistosa. La vinculación afectiva y de coincidencia en ideales de nacionalismo, americanidad, que vincularon naturalmente al líder Juan Domingo Perón y a nuestro caudillo nacionalista, el doctor Herrera, hicieron que cuando en 1952 falleciera la que había sido ya proclamada jefa espiritual de la nación argentina, doña María Eva Duarte de Perón, la popular Evita, que dejó sumido en un gran dolor colectivo a las masas populares argentinas y en soledad, podríamos decir, a su esposo, el conductor, el general Perón. Herrera fue de las presencias más inmediatas en rodear al gobernante hermano en esa dolorosa coyuntura. La evocación de Luis Alberto de Herrera me es sumamente grata porque sus ideales coinciden en gran medida con un gran patriota argentino e iberoamericano, al cual acompañé durante toda mi vida política y diplomática mientras vivió. Me refiero al general Perón. Los propósitos americanistas de Herrera, su profunda vocación nacionalista, su defensa permanente de la soberanía, son rasgos característicos que han marcado siempre la importante afinidad entre los grandes movimientos populares de ambas orillas del Plata. Tuve el gran gusto de conocerlo y tratarlo. Encontré en él la pasta del patriota y el caudillo, de tanto arraigo en nuestra tradición política platense, y me alegro y agradezco la ocasión que se me brinda de sumar mi testimonio a este homenaje que se le tributa a través de esta película que recuerda su vida y su obra. Finalmente, creo que el hecho que hoy gobiernen a nuestros países hombres inscriptos en la misma tradición que encarnaron Herrera y el general Perón, como son el presidente Lacalle y el presidente Menem, es también el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria. Herrera, hombre de fuerte patriotismo, con arraigo a su tierruca, como gustaba decir, nunca perdió de vista el entorno americano y el destino común de los pueblos hermanos. Todos los acontecimientos básicos de sus destinos los tuvo siempre presentes. Nada escapó a su inteligente penetración de estudioso de la historia y de hombre político. Fue así que también sintió y quebró lanzas por la causa de Bolivia en su lucha por la salida al mar. La terrible ablación sufrida
con la injusta y cruenta guerra del Pacífico, que la encerró en el corazón del continente, dejó siempre abierta una herida que el pueblo boliviano pugnó permanentemente por cicatrizar en una solución armoniosa con las hermanas repúblicas de Chile y de Perú. Y en esa causa también se oyó la palabra de Herrera, que defendió con denuedo y con verdad histórica y ajustado al derecho internacional la justicia de la reivindicación boliviana. Pero otra oportunidad iba a tener el doctor Herrera de solidarizarse espiritualmente con el pueblo hermano. En abril de 1952, en elecciones impecables, el pueblo de Bolivia consagraba presidente constitucional de la República al brillante líder del movimiento nacionalista revolucionario, Víctor Paz Estenssoro. Este residía de tiempo atrás entre nosotros, forzado por el régimen oligárquico de la patria hermana, había vivido aquí entre nosotros, en la amable ciudad de Minas. Un tiempo después se trasladó a la República Argentina, y allí le iba a encontrar la noticia de la victoria, de la gran victoria popular de las elecciones bolivianas. Pero la rosca intentó impedir el acceso al poder del líder, y un movimiento armado, revolucionario, con las milicias campesinas y obreras, impuso el respeto de la verdad del sufragio. Y Víctor Paz Estenssoro viajó a su tierra y pudo ocupar el sillón presidencial. En toda esta peripecia siempre estuvo la palabra de Herrera en el debate, a través de sus legisladores en las cámaras, en toda expresión pública importante, signando su adhesión a la verdad democrática de Bolivia. Bueno, ¿quién no conoce a don Luis Alberto Herrera, que ha sido una de las más prominentes figuras de la historia política uruguaya? Desde luego que en Bolivia sí lo conocemos, no solamente por su trayectoria política, sino además por todo lo que fue en sí para el Uruguay y para América. Fue un hombre de política, naturalmente, fue un político nato, fue un político de garra, fue un político que arrastró masas, pero además de político fue el diplomático, fue el investigador, fue el historiador que tiene notables obras, fue el hombre que conoció de temas diplomáticos, y en este sentido, en Bolivia, naturalmente, que hemos apreciado de manera muy grande su dedicación a la historia que atañe a Bolivia, el caso de la Confederación Perú-Boliviana, la vida del mariscal Santa Cruz, y sobre todo ese tema que apasiona a Bolivia, que es un tema tan importante para los bolivianos como es el de la reivindicación marítima. El doctor Herrera fue, como un gran panamericanista, un hombre que en todo momento trató de armonizar criterios, trató de unir voluntades para que en América se hiciera justicia en torno a todos los países, porque así como el doctor Herrera fue un hombre que revisó las posiciones en una guerra tan injusta como fue la guerra con el Paraguay, exactamente en esa misma proporción también el profesor Herrera tuvo una actitud desprendida, una actitud grandiosa en cuanto a la reivindicación marítima de Bolivia, y por lo tanto en Bolivia le estamos muy agradecidos. Ha sido en efecto una figura cimera en la historia del Uruguay y en la historia de América. Herrera es realmente el hombre nación,
Nadie como Herrera pudo, en una figura humana, sintetizar todos los elementos, todos los valores de una nación. Ya sea el aspecto relativo a la tradición, el sentido de patria, la referencia permanente al pago y a la comarca, una permanente idea de raza, una expresión que jamás dejó de practicar en relación al valor de la nacionalidad, y un sentido pleno de que el Uruguay como país había nacido porque correspondía a su raza tener un ámbito donde se practicara la libertad y se respetara al ser humano en toda su dignidad. Herrera tuvo a esos elementos consustanciados con un ideal americanista. Decía él, primero orientales, después rioplatenses, posteriormente americanos. Herrera nunca soñó con la patria grande, siempre tuvo una visión perfecta de la patria chica, pero consustanciada con las otras patrias chicas americanas, en una expresión para definirse frente a las ideologías que querían discriminar y querían, en cierta manera, desdibujar los límites. En ese sentido, Herrera tuvo una perfecta noción de nacionalidad. Con ello no implicaba una referencia de beligerancia hacia los otros países, sino que él quería lo nuestro. Y en una expresión que debemos recordar cuando en una figura maravillosa en la referencia al poeta dijo: mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso. Con eso estaba dando una expresión grandiosa de lo que era la nación uruguaya, lo que significaba como patria y lo que debía entenderse que esa nación estaba impuesta dentro del conglomerado americano, hermana de las otras patrias, pero con su propia personalidad y con su individualidad. Por eso Herrera fue síntesis permanente de pueblo, de lo que el pueblo tiene de fresco, de puro, de permanente dentro de lo cambiante, en una expresión humana que Herrera jamás desmintió. Por eso posiblemente a Herrera se le encuentre contradicciones en algunos momentos de su extensa vida, pero ¿qué pueblo no tiene contradicciones? Y Herrera era permanentemente una expresión de carácter popular. Era raíz, esencia, carnadura de pueblo hecho político. En ese sentido, pues, nosotros queremos significar que la vigencia de Herrera y de su herrerismo integra ya la noción de nación en este país. Nada puede pensarse en el Uruguay desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que no tenga una referencia a Herrera. Herrera es en este país un verdadero generador de la civilidad. Sin Herrera, naturalmente, el Uruguay no hubiera sido lo que ha sido hasta el presente, en una ambición permanente de cambio, de mejora y de alcanzar objetivos superiores. Herrera, en nuestro concepto, es el fundador del civismo uruguayo. Él creyó siempre en el individuo, en el ciudadano y en el sufragio como herramienta esencial para realizar la gran obra que en los países debe cumplirse para que estos sigan cada vez siendo mejores. Coincidente con el proceso de estructuración y sanción de la que sería la Constitución de 1952, que instauró el régimen colegiado de gobierno ejecutivo, con un Consejo Nacional de Gobierno integrado por 6 titulares del lema más votado y 3 del lema que le siguiera el número de sufragios, en este caso también con una
proporcionalidad entre el sublema más votado y el que le siguiere, en esas circunstancias, el 25 de agosto de 1951, en los salones del Ateneo de Montevideo, representantes de 122 agremiaciones rurales del interior del país aprobaban los estatutos fundacionales de la entidad que dio en llamarse Liga Federal de Acción Ruralista, detrás de la prédica que de tiempo atrás venía realizando Benito Nardone, que había popularizado su seudónimo de Chicotazo. Era una expresión de las clases medias y modestas de la campaña, que venían a ocupar un lugar, un espacio en la vida social gremial del ruralismo. Pero rápidamente, sancionada la cuestión colegiada, Benito Nardone, Chicotazo, iba a ir profundizando la acción de presión del gremio y formularía finalmente un propósito de reforma constitucional para el retorno a la presidencia de la República, pero para votar dicho titular del Ejecutivo sin lema partidario, para obtener lo que, según decía el líder ruralista, un presidente de todos los orientales. Asimismo, las intendencias no tendrían lema, para que pudiera ser electo intendente el mejor vecino de cada región departamental. Estos conceptos fueron haciendo carne en el espíritu del ruralismo. En determinado momento, en el año 1956, una asamblea general del ruralismo aprobó un proyecto de constitución y en esa asamblea se hizo presente la representación del doctor Herrera para traer el apoyo del doctor Herrera a este proyecto. Herrera había visualizado con su visión lúcida la importancia del movimiento y no quiso dejarlo de lado. Quizás, sin duda, y sin quizás, rememoró sus viejas luchas gremiales del ruralismo y comprendió la profunda identificación de la gente de la campaña con las raíces mismas del Partido Nacional. Herrera había acompañado y había propiciado la reforma colegialista, pero como una táctica política, como un paso indispensable para que el Partido Nacional pudiera integrar el poder superior del Estado como paso previo para luego poder volcarse en una transición cívica sin violencia del sistema colegiado bipartidario a un sistema de elección popular directa de presidente de la República. Y la función se hizo y se pasó a redactar el proyecto definitivo. Este proyecto contó desde el comienzo, por expresa disposición de Herrera, con la experta pluma del notorio y notable jurisconsulto doctor Martín R. Echegoyen. Aprobado que fue el texto definitivo, se lanzó una activa campaña de recolección de firmas, porque el método elegido para la reforma fue el de la iniciativa popular, el del plebiscito popular. Las firmas sobrepasaron largamente el mínimo constitucional del 10% de los habilitados para votar. Pero luego, en la elección del 30 de noviembre, no alcanzó el proyecto de reforma al 35% de los habilitados y por lo tanto quedó vigente el sistema colegiado, pero con la victoria del Partido Nacional y dentro de él por lo que se denominaba el herrero ruralismo, es decir, la conjunción bajo las banderas del viejo herrerismo del grupo que lideraba Nardone. La victoria emocionante conmovió a la República, pero poco después el país y el Partido Nacional en particular iba a perder a su preclaro líder. El 8 de abril a las 23:40 fallecía el doctor Luis Alberto de Herrera y con él se cerraba todo un ciclo de la historia política y de la historia institucional de la República.
Al proyectarse en la inmortalidad, Herrera, el ilustre patricio oriental, continúa conduciendo a sus masas partidarias, al pueblo oriental, y emitiendo su mensaje de fraternidad americana. En esta reflexión histórica, ahora toca al pueblo decir la última palabra. El pueblo, nuestros viejos... Los orientales van a hablar a su país hablando en las urnas la palabra de la cultura y arrimando un concurso a la causa nacional que es más que la de los partidos, la de la nación. ¡Qué grandes ustedes están haciendo! Ustedes no lo ven, porque el artista que va cincelando una estatua tendría que estar a tomar distancia para percibir la hermosura del conjunto. Extraordinario, mujeres de mi país, señoritas, niños, un chicuelo allí, brazo de la madre, gritando también su adhesión. Es estupendo. Y la cultura de todos, de ustedes y de los ciudadanos que no piensan como nosotros, que nos escuchan.